Buenas tardes y bienvenidos todos a esta conferencia. Tengo el gusto de presentaros al ponente, don José Cebrián, de 47 años. Es sacerdote de la diócesis de Segorbe-Castellón. Nació en Altura, provincia de Castellón, y fue ordenado sacerdote el 23 de julio del año 2001 en la concatedral de Santa María de Castellón. Estudió un curso de filosofía y toda la teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Licenciado en Teología Bíblica en la misma facultad, con la tesina La liturgia celestial del Apocalipsis. Además fue alumno de esta misma Academia de Lenguas, siguiendo los cursos de latín, griego y hebreo del 2009 al 2014. Estuvo en Roma para realizar el doctorado en patrística en el Instituto Patrístico Augustinianum, con una tesis ya titulada La exégesis bíblica en las homilías, titulada en las homilías latinas de Eusebio de Cesarea, de Eusebio de Emesa, dirigida por el profesor Ever Panvecu, cuya temática está relacionada con la exégesis bíblica en la escuela de Antioquía, y al mismo tiempo estudió copto en el Augustinianum con el profesor Tito Orlandi y siríaco en el Pontificio Instituto Oriental con el profesor Emilio Vergani. Actualmente es canónigo de la Catedral de Segorbe, con los cargos de archivero y penitenciario, párroco de las parroquias de Sot de Ferrer, Higueras y Pravias, teniendo su domicilio en la primera, y fue en otro tiempo profesor del Seminario Mater Dei de Castellón, impartiendo las materias de latín eclesiástico, griego bíblico, hebreo, patrística y orígenes del cristianismo. Como pueden ver, tenemos una persona competente que nos va a introducir en la Peshitta, que es la versión siríaca de la Sagrada Escritura. Muy bienvenido, colega y amigo. Muchas gracias. Bueno, pues una vez hecha ya la presentación, pues vamos a hablar de la Peshitta, ¿vale? Que es la traducción más popular de la Biblia en esta lengua, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues como para empezar un poco, hemos de entender que el judaísmo y posteriormente el cristianismo siempre se han visto en la necesidad de traducir la Sagrada Escritura a otras lenguas, cuando las lenguas originales ya no eran habladas ni comprendidas por sus propios creyentes. Y por eso la primera de estas traducciones es la famosa traducción de los 70 del Antiguo Testamento, hecha por los judíos helenísticos de Alejandría, iniciada alrededor del año 250 a.C. al griego koiné, o griego más extendido de aquella época. Y recordemos que cuando el arameo fue sustituyendo paulatinamente al hebreo en Palestina, se iniciaron las llamadas traducciones que dan el nombre de Targum, en un tiempo pues muy dilatado, que va desde antes de la era cristiana, con el Targum de Job y el Levítico, hallados precisamente en Qumran, hasta los siglos más tarde con los Targumín autorizados y leídos en las sinagogas de Ónkelos para el Pentateuco y el de Jonatán para los profetas. La versión cristiana más conocida es la Vulgata, la traducción latina de San Jerónimo, que fue realizada a finales del siglo IV. Acabo de mencionar las traducciones más antiguas e importantes de la Sagrada Escritura, desde sus lenguas originales al griego, al arameo y al latín, pero nos falta añadir una cuarta, la versión siriaca de la Biblia, que tiene como nombre Peshitta, nombre dado a todo el conjunto, pero que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen su propia historia. El nombre, Peshitta,
se le da por ser la versión más extendida y apreciada de todas las versiones escritas en esta lengua de la Biblia, con independencia de su confesión religiosa. El mismo vocablo en siriaco, pesita, es un adjetivo sustantivado femenino que simplemente significa simple, recto o común, indicando de esta forma la versión más difundida, algo muy parecido a la Vulgata de San Jerónimo. La primera vez que aparece en nuestro vocablo es en el comentario al Hexámero del obispo jacobita del siglo IX, Moisés bar Kefa, que dice así: se debe saber que en nuestra lengua siríaca hay dos versiones del Antiguo Testamento, una llamada Pesita, que todos solemos leer y fue traducida del hebreo al siriaco, la otra aquella de los 70, es decir, la Shiro es hablar, traducida del griego. La Pesita, traducida del hebreo, lo fue en tiempos del rey Akgar, según Santiago de Edesa. Este último dice que el apóstol Agai y el devoto Akgar enviaron personas a Jerusalén y en Palestina para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al siriaco. La versión siriaca de los 70 fue hecha por Pablo de Tela. Y bueno, pues vamos ahora a hablar un poco qué es la lengua siriaca. La lengua de la Pesita, como ya saben, es el siriaco. Y el siriaco no es más que un dialecto específico y tardío de la lengua aramea, que tiene su origen en el reino de Osroene, cuya capital era Edesa. Con la difusión del cristianismo y de la Pesita, se convirtió en la lengua de los cristianos del norte de Mesopotamia y de las regiones al oeste del río Tigris. Una vez que el cristianismo fue sólidamente establecido en estas tierras, también se convirtió en la lengua en que se expresaba la literatura cristiana al este del Éufrates, en Siria, en el Líbano y en Palestina. Y ya con la conquista musulmana, a partir del siglo VIII, el siriaco fue paulatinamente sustituido por el árabe, mantenido hoy en día en la liturgia y como lengua hablada en muy pocos lugares de Siria, Irak y Turquía, corriendo el riesgo hoy en día al que se convierta en una lengua muerta por la difícil y a veces martirial situación de los pocos cristianos residentes en ella. Y quiero decir que se puede convertir en lengua muerta porque en el año 2014, como ya saben, el ISIS pues arrasó estos lugares. Entonces los cristianos que había o fueron perseguidos o masacrados o tuvieron que marcharse. Y en el 2019, pues bueno, pues han vuelto los pocos y ya veremos cómo se recuperará esta lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo y que posiblemente pues ya sea lengua muerta en unos pocos años, porque no habrá, digamos, arameo parlantes. Estamos hablando de una lengua que puede ser que tenga una historia escrita más de 3.000, pero hablada casi 4.000 o 5.000 años. O sea que puede ser que en pocos años ya sea ya una nueva lengua muerta. Por tanto, el siriaco, esta lengua, este dialecto hablado por los cristianos, es decir, del arameo, adopta 3 alfabetos diferentes, distintos al cuadrado hebraico o aramaico que utiliza nuestras Biblias. La forma más antigua, llamada estrángelo, es simplemente una evolución directa del alfabeto madre de todos, que ya saben que es el alfabeto fenicio. Surgió originariamente en Edesa y es estrictamente consonático, como puede ser el árabe o el hebreo. Y a partir del siglo V después de Cristo, desde el estrángelo, los sirios occidentales desarrollaron su propia escritura llamada serta y le añadieron 5 vocales basadas en las vocales griegas. De forma paralela, los cristianos sirios al este del Éufrates desarrollaron la escritura llamada nestoriana, con la adición de 7 vocales en forma de puntos. Esta vocalización es la más cercana al arameo antiguo, pues conserva la cantidad vocálica y la geminación de las vocales. Y bueno, y ahora vamos a pasar a hablar sobre el cristianismo sirio. El cristianismo de origen sirio tiene origen en la ciudad de Edesa, que en siriaco se llama Urjoy,
y que hoy es la moderna ciudad turca de Şanlıurfa o Urfa. Y en esta ciudad, para la tradición judía y musulmana, aquí es donde nació el patriarca Abraham. Edesa era una ciudad helenística fundada en el año 303 a.C. por Seleuco I Nicátor, antiguo general de Alejandro Magno y fundador del imperio seleucida. En el año 132 a.C., una dinastía árabe local tomó el poder y creó el pequeño reino de Osroene. En el año 116 después de Cristo, la ciudad cayó bajo el dominio romano y en el año 214 se convirtió en una provincia romana hasta que en el 639 cayó bajo el dominio musulmán. El origen del cristianismo en Edesa tiene un origen legendario. El rey de Edesa, Algar V, sufría de una enfermedad incurable y oyendo la fama y el poder y los milagros de Jesús, le envió una carta pidiéndole que se acercara y le curara. La carta dice así: Agar el Negro, príncipe de Edesa, a Jesús, el Salvador, bueno que ha aparecido en Jerusalén. Salud. He tenido noticias de actividades tuyas y de la curación que realizas sin medicinas ni hierbas, pues, según cuentas, devuelves la vista a los ciegos, haces andar a los cojos, limpias a los leprosos, expulsas a los espíritus inmundos y a los demonios sanas, a los atormentados por largas enfermedades y resucitas a los muertos. Después de escuchar todas estas noticias acerca de ti, se me ha ocurrido que es por una de estas dos cosas: o porque tú eres Dios, que has bajado del cielo y realizas estas cosas, o eres hijo de Dios, y por eso las haces. Por esa razón, pues, te he escrito rogándote que te tomes la molestia de venir hasta mí para curarme de la enfermedad que me aflige. Pues yo también he oído decir que los judíos murmuran contra ti y pretenden hacerte mal. Yo tengo una ciudad muy pequeña, pero digna, que es suficiente para los dos. Evidentemente Jesús se negó a ir y le prometió que enviaría un discípulo suyo, el apóstol Adai, quien después de la ascensión le curó y le convirtió a la nueva fe. Del cristianismo de Edesa no tenemos noticias hasta en tiempos del rey Akbar IX, que reinó entre el año 179 al 214, donde la ciudad se convirtió en un centro importante de actividad misionera y centro de estudios. La ciudad subió de nivel tras la pérdida de Nisibis en el año 363 por parte de los romanos, con la llegada del gran Sanefrén y otros refugiados que fundaron una nueva escuela llamada de los persas. Mientras que en el Imperio Romano el griego y el latín eran las lenguas utilizadas en la liturgia y en la literatura, en Edesa el siríaco se convirtió en la lengua de la liturgia y de la evangelización del cristianismo oriental, llegando incluso hasta las costas de la India, en la región del Kerala, son los llamados cristianos de Santo Tomás, que todavía existen, y a China, a través de la ruta de la seda durante las dinastías Tang y Yuan. Sin embargo, el cristianismo sirio durante el siglo V, es decir, hasta el siglo V todos estaban bien, se fragmentó. Es como si se hubiera caído un cristal, ¿vale? Y se rompió en varias, digamos, denominaciones, cismas, que llegan hasta hoy en día. El primero de esta ruptura es el cisma nestoriano, llamado así porque Nestorio fue condenado en el concilio de Éfeso del año 431 porque sostenía que en Cristo hay dos personas y que es incorrecto llamar a María como Madre de Dios. Esta doctrina tuvo una gran acogida al otro lado de la frontera romana, en el imperio persa sasánida, y fue adoptada oficialmente en el sínodo de Seleucia Ctesiforme en el año 486, esta es la capital del imperio persa, y se considera a Basauma, obispo de Nisibis, entre el año 435-489, como el fundador de la iglesia nestoriana y quien reabrió dicha escuela tras la marcha de Sanefrén y se convirtió en el foco principal de la teología nestoriana. Dichos cristianos actualmente se denominan orientales del este o asirios. El segundo cisma es el monofisita, que también afectó a coptos, armenios y etíopes, y que rechazan el concilio de Calcedonia celebrado en el año 451, donde se afirma que Cristo tiene una verdadera doble naturaleza como Dios y como hombre.
y donde dichas naturalezas no están ni mezcladas ni alteradas, como afirman los monofisitas, ni tampoco separadas o divididas, como afirman los nestorianos. Allí se condenó a Eutiques, un importante abad de un monasterio de Calcedonia, que estaba bien relacionado con la corte imperial, que afirmaba que Cristo no hay dos naturalezas y que la naturaleza humana ha sido absorbida por la divina. Y por tanto, Jesús tiene una naturaleza distinta a la nuestra. Con el tiempo, el monofisismo, más concretamente el rechazo al concilio de Calcedonia, se convirtió en el credo dominante en la Siria romana, pero carecían estos de organización debido a las represiones de los emperadores de Constantinopla, y se considera al monje Jacobo Baradeo, que vivió entre el año 490 y 578, protegido de la emperatriz Teodora, quien dotó, digamos, de forma y jerarquía a estos monofisitas, fundando la iglesia siria monofisita, claramente anticalcedonense y también llamada jacobita por su fundador, Jacobo Baradeo. Estos cristianos se autodenominan sirios ortodoxos. En la actualidad existen otras iglesias sirias que siguen la ortodoxia calcedonense, como los melquitas, tanto bizantinos como católicos, llamados así porque permanecieron fieles al emperador bizantino, que en siríaco rey significa Malco, o en hebreo Melech, melquita. Están también los maronitas, que son totalmente católicos y que están enclavados hoy en día en las montañas del Líbano, y llamados así por ser los seguidores espirituales de San Marón, un ermitaño del siglo V que defendía con vehemencia la ortodoxia calcedonense en medio de los monofisitas. Así como los sirios uniatas, ¿vale?, católicos, que pues, en los últimos siglos se han unido a la Iglesia católica. Algunos son provenientes de la Iglesia nestoriana, eso es lo que se llama la Iglesia caldea, como del monofisismo, sirios católicos. Y un caso aparte son los cristianos de la India, también llamados cristianos de Santo Tomás, localizados en la región del Kerala. Pero todos estos que he hablado aquí, aunque estén divididos en confesiones, católicos, ortodoxos, nestorianos, monofisitas, todos tienen una cosa en común, que guardan una veneración común a la versión siriaca de la Biblia llamada Pesita. Y bueno, pues vamos a hablar ya de la Pesita y vamos a empezar con el Antiguo Testamento. La Pesita del Antiguo Testamento es una traducción que se llevó a cabo en torno al siglo II después de Cristo, y esto es importante, directamente del hebreo, en concreto a partir de un texto proto-masorético. En la crítica textual, el hebreo, pues sabemos que es el antecesor directo del texto masorético de nuestras Biblias, y que la forlaje no solo de la Pesita, sino también de la Vulgata, del Targum y de las revisiones griegas procedentes de los 70. Sabemos por los descubrimientos de Qumran que había una pluralidad de textos en el siglo I, la época de nuestro Señor, que desapareció con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los fariseos se quedaron como la única secta que sobrevivió al desastre nacional y fueron quienes tomaron las riendas del pueblo, cuya forma de expresión es el rabinismo ligado al culto sinagogal. Esa necesidad que tenían de volver a la pureza de la Torá conllevó a una homogenización y estandarización del texto sagrado ya atestiguado en el siglo II después de Cristo, y que la Pesita es un buen testimonio de este proceso anterior a los masoretas. Estos datos se derivan del estudio de la versión en sí, dado que no tenemos noticias de quién fue el responsable ni cuándo se llevó a cabo dicha traducción. Bien, en definitiva, es decir, cuando encontramos Qumran, lo que nos encontramos fue con una pluralidad de textos, es decir, unos que se asemejaban a lo que luego llamaríamos al texto masorético, otros que se asemejaban a lo que sería la Septuaginta y otros hacia el Pentateuco de los samaritanos, aparte de otros. Cuando sucede la catástrofe nacional, los judíos cerraron filas
¿Y qué hicieron? Pues apartar, digamos, todos esos textos que pensaban que no eran importantes, y entonces se quedaron con uno, que eso dio lugar al texto masorético en el siglo VIII. Del texto masorético precisamente beben la Vulgata del siglo IV, el Targum y la Pesita del siglo II. ¿Por qué sabemos que es del siglo II? Pues bueno, pues si quieren pueden hacerlo cuando vayan a casa y tal. Por ejemplo, en el Salmo 145. En el Salmo 145 pues es un salmo alfabético. ¿Eso qué significa? Que cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pues bien, cuando llegamos a la letra Nun, no está en el texto masorético. No está, o sea, ha desaparecido. Sin embargo, tampoco está, por ejemplo, en la Vulgata, pero sí que lo tenemos en la Pesita. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que refleja un texto, digamos, mucho anterior al que nos encontramos en las Biblias hebraicas. Al contrario de lo que sucede con el Targum, la Pesita sí que es una traducción en el sentido clásico del término, destinada a sustituir el original hebreo. Estamos en una zona alejada de Palestina y en la que el culto a la lengua sagrada y el hebreo no es tan dominante. Recordemos que el Targum no son traducciones en el sentido estricto del término y no están destinadas a sustituir el hebreo, sino más bien son un complemento, puesto que el arameo y el hebreo son lenguas muy cercanas y estas últimas nunca perdió su estatuto de lengua sagrada entre los judíos arameoparlantes. En la mayoría de los targúmenes encontramos una traducción entremezclada con un comentario o una interpretación que excede como mucho lo que podríamos considerar como una traducción libre. Y para ilustrar esto merece la pena poner un ejemplo de ver estas diferencias en uno de los pasajes más oscuros del Antiguo Testamento, como lo es este pasaje del Éxodo, capítulo 4, versículo del 24 al 26. Así dice el texto masorético: durante el viaje, en una posada, Yahvé salió al encuentro e intentó darle muerte. Está hablando de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies, es decir, las partes, digamos, pudentes de Moisés, diciendo: eres para mí un esposo de sangre. Entonces lo soltó. Ella había dicho: esposo de sangre por la circuncisión. ¿Qué dice los 70? Sucedió que durante el camino en una posada salió al encuentro un ángel del Señor. Aquí ya los Septuaginta ya dice cómo va a ser Yahvé el que va a matar a Moisés. Por tanto lo reduce a un ángel del Señor. Y tomando Séfora un pedernal, le cortó el prepucio a su hijo y cayó a los pies y dijo. No dice que, la Septuaginta no dice que lo tocó, sino que cayó a los pies, en esa forma eufemística de hablar de las partes, y dice: se ha detenido la sangre de la circuncisión de mi hijo. No dice nada de esposo de sangre. Y se alejó de él porque había dicho: se ha detenido la sangre de la circuncisión de mi hijo. ¿Qué dice la Pesita? Pues prácticamente lo que dice el texto masorético. Mientras Moisés iba camino de una posada, el Señor salió a su encuentro queriendo dar muerte a Moisés. Pero Séfora, tomando un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés, diciendo: tú eres un esposo de sangre. Entonces dijo Moisés: ese entonces había dicho esposos de sangre por causa de la circuncisión. Como ven, la Pesita, es decir, intenta pues ser lo más cercana posible, pero no intentar, digamos, cargarse el significado. ¿Qué dicen los targúmenes? Sobre todo pues el Targum oficial, que es el de Ónkelos. Dice así: y fue en el camino a la posada que le salió al encuentro el ángel del Señor, que procuraba matarle. Y Séfora tomó una piedra y circuncidó el prepucio de su hijo, y acercándole delante de él dijo: a causa de la sangre de esta circuncisión, que se me sea devuelta mi marido. Y cuando él desistió de él, ella dijo: si no fuera por la sangre de la circuncisión, mi marido habría sido condenado a muerte. Bueno, esto es lo que dice el Targum de Ónkelos, que es el que se lee en las sinagogas. El Targum, digamos, pseudo-Jonatán,
¿vale?, que es otro Targum, amplía mucho más, es más perifrástico. Por ejemplo, dice así: pero fue en el camino de la posada, le salió al encuentro el ángel del Señor y trató de matarle, porque Jarsón, su hijo, no había sido circuncidado, ya que Jetro, su suegro, no le había permitido circuncidarle, pero Eliezer había sido circuncidado por acuerdo entre los dos. Y Séfora tomó un pedernal y circuncidó el prepucio de Jarsón, su hijo, y llevó la parte cortada a los pies del ángel de destrucción. Le dijo: el marido intenta circuncidarlo, pero su suegro se lo impidió, y ahora que esta sangre de la circuncisión sirva para expiación de mi marido. Bueno, no voy a continuar más porque aún quedarían 10 líneas. Pero como pueden ver, es decir, el Targum es bastante perifrástico. Por tanto, la Peshitta intenta ser una traducción clara y que sea comprensible para el lector, y no trata de ser literalista que rompa las leyes gramaticales del siriaco y resuelve las ambigüedades o dificultades del hebreo, cosa que las versiones judías anteriores, Aquila, Símaque y Teodoción, incluso los 70, a menudo no hacen estas cosas. En este caso, la Peshitta está más cerca de la Vulgata de San Jerónimo, es decir, sencillez y claridad, como lo hizo San Jerónimo. Algunos autores consideran, especialmente en el Pentateuco y las Crónicas, que el Targum influyó a la Peshitta. Pero esto es imposible porque son escritos judíos posteriores y las coincidencias existentes se deben a tradiciones comunes. Queda totalmente excluida la tesis de Paul Kale y de Arton Baustan y sus discípulos, los cuales compararon el Pentateuco de la Peshitta con los fragmentos del Targum palestinenses encontrados en la Gerizá del Cairo y publicados en 1930 por Kale en el volumen Masorete del Besten, concluyendo que la Peshitta no era más que una traducción no era una traducción del hebreo directa, sino más bien formó parte de la tradición del Targum palestinense. Pero bueno, eso, en primer lugar, una de las cosas que está en contra es que el problema es que si la Peshitta hubiera sido así, si hubiera sido escrito en Palestina, tenemos un problema, y es que el arameo de Palestina es distinto al siriaco, es decir, que es ese otro dialecto. Por tanto, no cuadra esta hipótesis. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha mantenido la hipótesis entre los estudiosos que los 70, que era la Biblia de los padres griegos, condicionó la traducción de la Peshitta en algunos pasajes y, por tanto, su valor en la crítica textual bíblica era escaso o nulo. Es decir, la Peshitta no tiene valor porque prácticamente toma valores de los 70. Pero últimamente, es decir, y estos son los estudios recientes, lo que se ha demostrado es que los traductores siriacos hicieron su labor directamente del hebreo, sin dejarse influir por las lecturas o variantes de los 70. Solo más tarde, en el proceso de copia y transmisión de la Peshitta, llevado a cabo por los copistas cristianos, habría condicionado estas lecturas, haciéndolas más acordes a la versión griega de la Biblia, que recordemos que los 70 es la Biblia, digamos, de toda la Iglesia. Queda, por tanto, dejar esta labor a la crítica textual, en los casos donde sea posible su restauración. A pesar de estas modificaciones, se vio al final en la necesidad de realizar una nueva traducción siriaca al Antiguo Testamento, pero esta vez a partir del griego, no del hebreo, y es la llamada versión siro-esaplar. Las controversias cristológicas y teológicas que surgieron a partir del siglo V en adelante entre sirios, monofisitas y nestorianos contra los griegos y sirios calcedonenses hicieron que estas disputas tuvieran la necesidad de una Biblia siriaca lo más cercana y fiel a los 70, que era, como he dicho yo, la Biblia del resto de la cristiandad, donde a veces una palabra o un versículo eran claves en las disputas teológicas entre las distintas facciones cristianas. Esta traducción se trata de una traducción a espejo, es decir, con la idea de reflejar todos los detalles del original griego en la traducción siriaca. En este tiempo se empezaron a traducir algunos libros del griego al siriaco en el siglo V, pero no fue hasta que Pablo, obispo jacobita de Tela, en la Mesopotamia superior, entre los años 615 y 617, acogido como refugiado en un monasterio cercano a Alejandría, en Egipto, y eso se debió porque los persas sasánidas habían ocupado
parte del Imperio Bizantino en aquel tiempo, es decir, ocupando la Siria romana. Incluso habían saqueado la ciudad santa de Jerusalén, llevando la reliquia más importante, que era la Veracruz. Bueno, pues allí, como refugiado en este monasterio en Alejandría, Pablo de Tela tradujo al siriaco la quinta columna de las Esaplas de Orígenes, que contenía el texto recensionado a los 70, añadiendo en los márgenes como glosas las más importantes variantes de las otras versiones griegas, judías, que como ya saben son las de Áquila, Símaco y Teodoción. Esta versión fue por un tiempo tanto más popular que la Peshitta dentro de la Iglesia jacobita. También sabemos por noticias que hubo otras traducciones, hoy totalmente perdidas. Una anterior a la versión Siro-Esaplar, promovida por Filoxeno, obispo monofisita de Mabuc, que vivió entre el año 444 y 523. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque no se fiaba de la Peshitta y promovió una traducción de los 70 que debió completarse en el año 508 y otra más literal del Nuevo Testamento. Y hay otra traducción, digamos, posterior a Pablo de Tela, realizada por el erudito monje y obispo monofisita Jacobo de Edesa, que vivió entre el año 630 y 708, una especie de San Jerónimo sirio, que al final de su vida realizó una nueva traducción del Antiguo Testamento a partir de una revisión de la Peshitta, la Siro-Esaplar y del Targum samaritano. De esta sí que nos han llegado fragmentos de algunos manuscritos en algunos libros bíblicos. Y bueno, pues, es decir, de la Peshitta, del Antiguo Testamento, el manuscrito más antiguo que contiene todos los libros es el Codex Ambrosianus, de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que es del siglo VI o VII, escrito en caracteres estrángelos. Y voy a leer más o menos el orden de los libros, que viene así: el Pentateuco, Job, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, Salmos, primero y segundo de Reyes, Proverbios, Sabiduría, Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, la carta de Jeremías, que en realidad es Baruch, el capítulo 6 de Baruch, Ezequiel, los 12 profetas menores, Daniel, Ben y el dragón, que en realidad es el capítulo 14 de Daniel, el libro de las mujeres, llamado así porque contiene a Ruth, Susana, que es el capítulo 13 de Daniel, Judith y Esther, el Siracida, primero y segundo de Crónicas, Apocalipsis de Baruch, cuarto libro de Esdras, Nehemías, los 4 libros de los Macabeos y un quinto libro de Macabeos. Curiosamente es el libro quinto de la guerra judía de Flavio Josefo. Esta, digamos, disposición o orden que tiene el Codex Ambrosianus de la Peshitta del Antiguo Testamento es porque sigue el orden en que se le atribuía, digamos, los autores. Es decir, si decimos que los salmos pues los ha escrito David, pues lógico es que vayan antes de Reyes. O por ejemplo Job, que él había escrito, digamos, muy antiguo el libro, pues por eso va antes que Josué y Jueces. Y también, bueno, pues como hemos visto, es decir, contienen todo el canon bíblico, excepto el libro de Tobías, y se han añadido algunos apócrifos interesantes, como el Apocalipsis de Baruch, que por cierto solamente se ha conservado en la Peshitta, y el cuarto libro de Esdras, que son 2 obras apocalípticas judías tardías, inmediatamente posteriores a la destrucción del Templo de Jerusalén. Sabemos que la Peshitta del Antiguo Testamento fue traducida por varios autores en el siglo II en Edesa, pero hasta la fecha actual los estudiosos no se ponen de acuerdo si es que lo hicieron los judíos o fueron los cristianos que hicieron esta traducción. Hay 3, digamos, opiniones. Quienes piensan que fueron los cristianos, y es que tienen a su favor es que no se han encontrado los manuscritos de la tradición judía y que nunca se haya citado la Peshitta nunca en amplia literatura rabínica, especialmente en el Talmud. Pero tiene el inconveniente que no ha dejado huellas, aunque fueran de manera involuntaria, de unos rasgos que sean genuinamente cristianos. Por ejemplo, decir, los que están a favor, ¿no?, de que es cristiano, pues bueno, pues aducen pasajes, por ejemplo, el que todos conocemos de Isaías 7:14, ¿no?, el Emmanuel, la Virgen, ¿no?, donde el hebreo dice Halma, muchacha, es traducido precisamente por el siriaco Betulto, virgen. Entonces eso ya
nos indicaría que podría ser un traductor cristiano, pero como he dicho antes, es decir, los traductores lo hacen directamente del siríaco y por tanto esto simplemente se puede explicar porque en la transmisión, en la copia, pues algún copista, pues igual se le ocurrió ponerlo ahí. Los que piensan, los judíos, es decir, que son muchos autores, dice que la traducción es de autoría judía. Argumentan a la necesidad precisamente de las comunidades judías del reino de Edesa o del vecino reino de Abiadene. El reino de Abiadene es un pequeño reino arameo situado del curso del Alto del Tigris, que era la antigua Siria, entre los dos Zam, estos afluentes del Tigris, cuya capital era Albela. Y allí había una importante comunidad judía en el siglo I después de Cristo, y es que la casa real se convirtió al judaísmo. Se trata de la reina Helena y de sus hijos, que están sepultados en Jerusalén y que son nombrados en el Talmud. Si alguien ha visitado Jerusalén, pues estas tumbas son famosas, precisamente pues son de la reina Helena, que viene de ese reino de Abiadene. Y por tanto, estos traductores, ¿vale?, judíos, que harían la Pesita, por eso tendrían un buen conocimiento del texto hebreo y aparte un gran conocimiento de las tradiciones judías. Si esto ocurrió así realmente, tenemos un paralelismo con lo que ocurrió con los 70. Recuerdan, los 70, ¿quién lo hicieron? Judíos. Luego lo coge la Iglesia y los judíos lo desprecian, es decir, y tienen que hacer otras traducciones. Y al final es copiada y transmitida por los cristianos. Bueno, pues si esto fuera así, es decir, entonces la Pesita del Antiguo Testamento sería hecha por judíos, cogida por los cristianos, despreciada por los judíos, y tendríamos pues una historia parecida o paralela a los 70. Y luego hay unas hipótesis minoritarias que hablan de una mezcla judeo-cristiana. Bueno, pues hay autores como Michael Beitzan, que dice que fueron judíos no rabínicos que adoptarían luego el cristianismo. Haar Romeni, cristianos ya convertidos procedentes del judaísmo, o más antiguo, la de Nodelke, la Pesita, como una obra cristiana con influencia judía. Hoy en día, es decir, en la actualidad, la mayoría de especialistas se inclinan por un origen judío, especialmente en el Pentateuco, aunque lo más razonable y sensato sería averiguar la identidad del traductor de cada libro por separado de la Pesita. Y quiero decir que la Universidad de Leiden, ubicada en Ámsterdam, en los Países Bajos, desde los años 60 del siglo pasado está elaborando una edición crítica de la Pesita que tiene como base el Codex Ambrosiano, junto con un aparato crítico de las variantes de los manuscritos de los siglos V al X, es decir, en estos siglos, y en la actualidad pues se ha publicado la mayoría de los libros de la Pesita, no todos, pero bueno, la mayoría ya tenemos la edición crítica. Y ahora por último vamos a hablar de la Pesita del Nuevo Testamento. La Pesita del Nuevo Testamento tiene una historia muy distinta a la del Antiguo Testamento. Fue compuesta en el siglo V, seguramente ya terminada antes del concilio de Éfeso, en el año 431, por los nestorianos, pues la siguen aceptando sin problemas hasta hoy en día. No fue la única traducción, pues los sirios realizaron hasta 5 traducciones del Nuevo Testamento antes de la dominación musulmana. Es decir, como ven, hay una potencia, digamos, de esta iglesia bastante fuerte. Y nos han llegado nada menos que 350 manuscritos de esta versión hasta hoy en día. Con lo cual, es decir, realizar hoy en día, con la poca gente que sabe siriaco, y hacer una edición crítica, pues no es fácil. Eso ya se lo digo yo, ¿vale? Por los manuscritos que hay y por eso. Pero ¿por qué lo digo? Para que vean, digamos, la potencia, digamos, evangelizadora, teológica y literaria de esta iglesia enclavada precisamente en nuestros dos centros de Edesa y de Nísibe. Aunque la historia sea distinta a la Pesita del Antiguo Testamento, era lógico por ser la más utilizada, que al final ambas versiones, Antiguo y Nuevo Testamento, se unieran en un solo libro, ¿vale? Y se suele atribuir a Rábula, obispo de Edesa, de los años 412-435, que era un ferviente antagonista de Nestorio y de su maestro Teodoro de Moshuestia, la autoría del Nuevo Testamento, o al menos su promotor, porque promovió vigorosamente la eliminación del diatésano,
de Taciano, que luego hablaré que es el Diatésaron, y que se leía en las reuniones litúrgicas de la iglesia siríaca por la lectura de los 4 evangelios canónicos. O sea, la iglesia siria hasta el siglo V, en vez de, como hacemos nosotros, de leer los 4 evangelios, de ahí el Diatésaron. Sin embargo, esta atribución que hacemos precisamente a Rábula carece de fundamento, puesto que hay un pequeño problema, y es que en sus obras, es decir, no cita la Pesita, sino que otras versiones más antiguas, como es el Diatésaron y la Vetusira, ¿vale? Pero bueno, lo que puede ser evidente es que la Pesita del Nuevo Testamento tenga su origen ahí y su propagación precisamente en Edesa a principios del siglo V. Y bueno, pues vamos a hablar de estas 2 traducciones que son previas a la Pesita. La primera es el Diatésaron. Y el Diatésaron es una obra singular dentro de la teología cristiana, pues se trata de la primera armonía de los 4 evangelios en uno, es decir, se trata de contar en un relato resumido y continuo la vida de Jesús que contienen los 4 evangelios canónicos. Su autor fue Taciano, de origen sirio, en Roma. Se convirtió al cristianismo y llegó a ser discípulo de San Justino. Luego, cuando Justino pues, murió mártir, volvió a la Siria natal, donde fundó una comunidad, los encratitas, y que fue tachado de hereje por ser un rigorista extremo. Sobre el año 170 completó el Diatésaron, que rápidamente adquirió una fama y difusión de tal manera que en Siria se consagró como la versión canónica de los evangelios y era leído en las iglesias sirias. Prueba de ello es el comentario que le consagró al propio Sanefrén. Aunque lo poseemos entero en árabe, no sabemos la lengua original, si era el griego o el siriaco, pues no nos ha llegado ninguna copia en siriaco. Esto es lógico porque su lectura fue prohibida en el siglo V, tanto por Rábula de Edesa como por otros obispos del norte de Siria, como Teodoreto de Cido, que ansiaban la vuelta a la ortodoxia de los 4 evangelios. Solo se puede reconstruir en siriaco gracias en parte al mencionado comentario de Sanefrén. Y ahora vamos a hablar de la segunda versión, que es la Vetusira. Bueno, se llama Vetusira simplemente porque significa que es anterior. Y esto se llamó porque en el siglo XIX se encontraron 2 manuscritos que contenían solamente los 4 evangelios previos a la traducción de la Pesita. El primero es el llamado Curetoniano, llamado así por su primer editor, William Cureton, un conservador de la British Library, que fue el que lo editó en 1856. El otro, llamado Sinaítico, fue descubierto por 2 gemelas orientalistas muy famosas, en este caso por Agnes Smith Lewis, en 1892 en su primera visita al famoso monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Y se trata de un palimpsesto copiado en el siglo V. Ambos manuscritos se titulan Evangelio de los separados. ¿Qué significa separados? Evangelistas. Con lo cual ya nos hacen una clara alusión al Diatésaron, porque era el evangelio mezclado. Y estos son los evangelios separados, ¿vale? Entonces, cuando se escribió, ya tenían el objetivo sus autores de oponerse a la versión unitaria del Diatésaron, que era dominante sobre todo en el norte de Siria. El texto del Curetoniano es independiente del Sinaítico y representa un estadio posterior al que se le añaden variantes secundarias. Representa un texto de la familia occidental del Nuevo Testamento. Algunos autores han intentado extender la Vetusira más allá de los evangelios, a través de las citas bíblicas de Sanefrén y de Afrates. Y tengo que decir que hasta hace muy poco pues, se han encontrado nuevos manuscritos de la Vetusira. Concretamente en el año 2016, el máximo erudito en estudios siriacos, que es Sebastian Bloch, identificó 23 folios y medio de 2 palimpsestos siriacos. Y esto fue gracias a los modernos métodos de digitalización con luz ultravioleta sobre los manuscritos. Tengan presente que cuando se tiene un palimpsesto, antiguamente lo que se hacía era echarle unos reactivos
que corrompían y degradaban totalmente, digamos, el manuscrito. Hoy en día, pues esto se hace con la luz ultravioleta, con lo cual no es un método invasivo y que se puede ver perfectamente en el ordenador. Y el cuarto manuscrito fue descubierto precisamente en este último año, en la Biblioteca Vaticana, por Grigore Kessel, y también con el mismo método. También es un palimpsesto que contiene Mateo 12. Y este fragmento está muy cercano al texto curetoriano. La Pesita del Nuevo Testamento no fue realmente nunca una traducción directa de un original griego al siriaco, como fue en el caso de la Pesita del Antiguo Testamento, sino más bien era una revisión de la Vetus Ira, con el propósito de ser más cercana al texto griego original. La Vetus Ira adolecía de varios problemas, como ser una traducción bastante libre, que en ocasiones adquiere un estilo parafrástico parecido, como hemos visto, al Targum, y el utilizar un lenguaje arcaico tanto a nivel léxico como gramatical en el siriaco. Además, una cosa curiosa es que cita el Antiguo Testamento, es decir, según la Pesita del Antiguo Testamento, no como el griego, ¿vale? Es una cosa curiosa. Ahí ya pueden ver, digamos, la autoridad que tenía la Pesita del Antiguo Testamento. Y bueno, esta primitiva revisión de la Pesita del siglo V solo incluía un canon que no tenía los 27 libros del Nuevo Testamento, donde estaban excluidos 5, a saber, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Este canon es idéntico a los que se tenía por Antioquía sobre el año 400 y que seguían los padres griegos antioquenos como San Juan Crisóstomo. Esto nos es una prueba evidente que el cristianismo llegó a Edesa a partir de Antioquía. Se completó el canon en el siglo VI cuando se tradujeron estos libros por primera vez al siriaco. Se cree que probablemente provenían de la versión hecha por Filoxeno de Mabuc al Nuevo Testamento, que sí los incluye. Recordemos que Filoxeno no solo se ocupó del Antiguo Testamento griego, sino también del Nuevo Testamento, contando con la ayuda de su corepiscopo Policarpo, con una nueva revisión de la Pesita y de una nueva traducción de los libros que la Pesita primitiva carecía. Dicha versión fue terminada en torno al año 508. El objetivo de Filoxeno de esta nueva revisión es estrictamente teológico, pues se quejaba en ello en sus disputas teológicas contra los nestorianos, especialmente en la encarnación y en que la Pesita diera paso a interpretaciones nestorianas. Así nos lo explica el propio Filoxeno. Cuando en los tiempos antiguos comenzaron la traducción de estos pasajes, cometieron errores en muchas cosas, sea intencionalmente que sea por ignorancia. Esto ocurre no solo, señalan aquellos que es señalado por la economía de la carne, sino también en referencia a otros argumentos. Es por este motivo que nosotros habíamos asumido el trabajo de tener las Sagradas Escrituras traducidas de nuevo del griego al siriaco. Dicha versión de Filoxeno, que sería la cuarta, se ha perdido, salvo en el hipotético caso que los 5 fantastes libros que mencionaba antes, de que no contenía la primitiva Pesita. Sin embargo, algunos estudiosos dicen que se puede reconstruir a través de las citaciones de los diversos comentarios de Filoxeno al Nuevo Testamento. Y por último, todavía nos quedaría citar otra nueva traducción del Nuevo Testamento, en este caso la quinta, llevada a cabo en el año 616 por Tomás de la Crea, obispo de Mabuc. Refugiado en el mismo monasterio que Pablo de Tela, cerca de Alejandría, elaboró una nueva revisión del Nuevo Testamento completo, posiblemente a partir del trabajo de Filoxeno, pues eran obispos de la misma sede. Dicha versión es muy literal y sevilista, a semejanza de la versión Siro-Saplar, pues se puede reconstruir con mucha facilidad del texto griego. El objetivo de Tomás de la Crea era puramente filológico, distinto del de Filoxeno, que era teológico. Los manuscritos que nos han llegado de esta versión contienen notas marginales, signos diacríticos y variantes textuales. Tuvo un relativo éxito dentro de la Iglesia jacobita. Y con esto ya concluyo, como colofón. En conclusión, la Pesita no solo es de interés para los eruditos porque nos transmite una foslague casi idéntica al texto masorético y nos trae variantes textuales del Nuevo Testamento solo conocidas en siriaco. En primer lugar, y esto es lo más importante, es la Biblia de las iglesias siriacas y ha sido para ellas una fuente de espiritualidad durante siglos. Se utiliza en sermones, comentarios, poesías y otros géneros literarios.
interpretaciones y traducciones exegéticas ha moldeado la liturgia, y las oraciones e himnos de las iglesias siríacas siguen la lección de las palabras de la Peshitta. Muchos términos específicos de la espiritualidad de las iglesias siríacas tienen su origen en esta versión antigua y confiable del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y con esto damos por concluido mi conferencia. Muchas gracias, profesor Cebrián, por esta exposición tan clara y sobre todo tan documentada de la Peshitta, que para muchos ha supuesto, ha aportado algún conocimiento nuevo. Bien, si quieren dirigirle alguna pregunta al profesor Cebrián, él la responderá con mucho gusto. Vamos a ver, después de esta magnífica y docta y documentada conferencia, con unos datos apabullantes, unas citas perfectas, eso actualmente, digamos, los estudiosos de la teología o del Nuevo Testamento o de la liturgia en general, o no sé, vamos a llamar de la parte doctrinal actual de la Iglesia Católica, lo tienen como una cosa ahí que de los recuerdos, o les sirve un poco para, no sé, en la nueva configuración de los textos actuales, de los movimientos de la directriz de la Iglesia actual. No sé si me he explicado bien. Como si fuese como si eso fuese una cosa del pasado, que no tiene nada que ver con lo de ahora, o les sirve como fuente de, digamos, de comparación o de estudio o de aclaración. No sé si me he explicado bien. A ver, los estudios de la Peshitta y del cristianismo, digamos, oriental, pues bueno, pues en los últimos años, en las últimas décadas, pues se ha visto la importancia que tienen. Y recordemos pues aquello que dijo, me parece que Juan Pablo II, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica pues respira por dos pulmones, la Iglesia Latina y la Iglesia Oriental. Pues el tesoro, digamos, más grande que tiene, digamos, la Iglesia siria, independientemente de las confesiones, precisamente esto, la Peshitta. He traído esto aquí, lo digo porque si alguien lo quiere, pues la tenemos en español. Es una traducción protestante, bueno, que se puede, vamos, comprar directamente en Amazon. O sea que si quieren, digamos, echarle un vistazo, pues ahí ya pueden, digamos, empezar por ello. O sea, no les invito a que aprendan siriaco, aunque tengo aquí algunos alumnos, pero bueno, no es necesario pasarse 5 años para ello. Pero bueno, o sea que pueden empezar, digamos, leyendo, es decir, pues yo qué sé, pues a lo mejor la lectura de eso. No he traído otro, es decir, hay en castellano, es decir, en España, en el 2018, también se hizo una traducción mucho más fiable que esta protestante, digamos, en España, de los evangelios. O sea que también sería interesante, pues yo qué sé, ya que repasan las lecturas del domingo de la misa, pues también pueden verlo, a ver qué dice la Peshitta. Se encontrarán con alguna sorpresa agradable. Eso es lo que yo quería referirme. Esos matices que has comentado, que eso a lo mejor da luz para cierto pasaje un poquitín oscuro, ¿no? Una comparación, algo. Pero esa que comenta de última, esa ¿quién la ha publicado? Bueno, se publicó en España en el 2018 y se llama Los Evangelios en Arameo. Los Evangelios en Arameo. Sí. ¿Es Babac o...? No, es de una editorial Sidéresis. Bueno, y hablando de traducciones, esta y la otra que has citado, bien, pero ¿no existe una traducción interlineal de la Peshitta? Interlineal. Siríaco-español. No existe. O sea, existe una que es la inglesa, que es la de Lamsa, pero bueno, esa tiene un pequeño problema que es un poco... Bueno, Lamsa decía que el Nuevo Testamento, el original no era griego, sino que era arameo. Entonces, ya con esa
traducción, pero bueno, es la traducción más que hay en inglés. Traducciones, a ver, fiables y tal, bueno, pues hay alguna, pero vamos, son contadas, o sea, que no hay mucho para ello. ¿Algo más? Sí. Con los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, ¿cómo los tradujeron? Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pues lo harían desde el griego. Desde el griego, ¿no? Claro, menos el Sigacida, porque el Sigacida sí que sabemos que lo hicieron directamente del hebreo, cosa que es curiosa. Es decir, nosotros, sabemos que el Sigacida o el Eclesiástico ha sido traducido según la traducción griega de los 70. Sin embargo, la Peshitta utilizó directamente el hebreo, ya muchos siglos antes que se perdiera el original. O sea que es curioso. Es que ese era mi interés, porque yo estudio el eclesiástico y estoy profundizando en esto. Ya recuerdo desde que empecé que nos decían, claro, el eclesiástico desapareció enseguida en hebreo, y quedó en la versión de los 70, pero calificaban de una traducción mucho más autorizada la versión siríaca del eclesiástico. Sí, porque, a ver, la cuestión está en que quiénes fueron los autores. Hoy la mayoría de los autores dicen que son judíos, por tanto eran judíos. Lo que tenían es que no había una contaminación, eso se ha demostrado hasta hace muy poco tiempo, de que la Peshitta no había sido contaminada por los 70, sino que las traducciones son directas del hebreo sin tener, digamos, nada que ver con los 70. O sea que luego posteriormente, pues bueno, pues al ser transmitida por los cristianos, pues han ido interpolando, ¿no? Pues para decir, ¿por qué? Porque los 70 es la Biblia de la Iglesia antigua, por tanto hay que acomodarse a ella. Por eso, por ejemplo, todas las versiones posteriores que hemos estado hablando, las Hirosaplar, es decir, ¿qué es lo que intenta Pablo de Tela? Pues simplemente es decir, que tú en tu propio idioma, el siriaco, pues puedas tener lo que dicen de los 70. ¿Eso para qué? Pues sobre todo, como he dicho antes, es decir, por las controversias que aparecen en el siglo V. El siglo V, es decir, es una disunión en la iglesia siria, que aparecen por los nestorianos, los monofisitas, los calcedonenses. Entonces, ¿qué pasa? Que están siempre ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que necesitan es una traducción no del hebreo, sino del griego, y lo más propia posible. Y eso es lo que he leído al final con Filoxeno de Magu. Es decir, ¿por qué hace una nueva revisión de la Peshitta del Nuevo Testamento? Porque está en controversia con los nestorianos. Y hay algunos pasajes que dicen no, porque en la Peshitta no está bien traducido. Entonces necesito una nueva traducción. Y eso, por ejemplo, Tomás de la Crea, pues va a hacer una tan literal que a veces nos recuerda un poco a la que hizo Áquila con los 70. Y una última pregunta, ha dicho que un libro de Flavio Josefo se encontraba en una de las Biblias, ¿no? Sí, es decir, sí, eso es curioso. ¿Cómo llega un libro de Flavio Josefo al canon de esa iglesia? Estamos hablando que, estamos hablando del Códice Ambrosiano, que es el códice más antiguo, del siglo VI, VII después de Cristo. Entonces, ahí aparecen los 4 libros macabeos. Nosotros solamente utilizamos primero y segundo, pero existe un tercero y un cuarto. ¿Qué es lo que nos cuentan los macabeos? Pues la historia esa de los... ¿Qué nos cuenta el libro quinto de Flavio Josefo? Pues la destrucción del templo de Jerusalén. Claro, entonces, no sé, para un judío, evidentemente eso es muy fuerte. Por ejemplo, también es curioso que aparezcan el Apocalipsis de Baruch y es decir, que el Apocalipsis de Baruch y el cuarto libro de Esdras, que son libros apocalípticos que hablan sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Por tanto, se puede entender que el libro quinto de la guerra judía de Flavio Josefo pues esté ahí. Eso sería una explicación, ¿vale? También otra, o sea que, y luego, pues bueno, la disposición del canon y todo eso, ya lo he dicho que era por orden cronológico, según los autores que se habían atribuido. O sea, los salmos al rey David, sabiduría, por ejemplo, que sabemos que es el libro más reciente, pues si el autor es precisamente Salomón, pues lo ponemos antes de Reyes, por ejemplo. ¿Alguna cuestión más? Sí.
has hablado sobre ese cristianismo sirio, ¿no?, que durante 5 siglos se mantiene más compacto y en el quinto, con todas las controversias, estas cristológicas, etcétera, se fragmenta. ¿Qué tipo de relación de ese ámbito cristiano que piensa y escribe esta versión en siríaco, en sirio, con la zona tan sumamente helenizada de la escuela de Antioquía y de Antioquía, que también está, digamos, en cierta forma por allí? ¿Cómo gustarías alguna luz? Bueno, a ver, es decir, eso empezamos con, decir, Edesa, que es la ciudad, digamos, es el origen de este cristianismo, ¿no? Es decir, ya, decir, de manera legendaria ya no quiere, decir, desentenderse de Antioquía. Por ejemplo, la leyenda de la correspondencia entre el rey Agar con Jesús, ¿no? Es decir, que ya, decir, ya desde pronto de la evangelización había ido el apóstol Tadeo a aquello. Por lo que he dicho antes, decir, por ejemplo, el canon del Nuevo Testamento, de la Pesita, año 400 más o menos o por ahí, es decir, esos 5 libros que faltan, es decir, son precisamente los mismos 5 que fraccan en Antioquía. Y eso se puede ver, por ejemplo, en San Juan Crisóstomo. Con lo cual, eso que nos prueba que el cristianismo en Edesa proviene precisamente de Antioquía. Lo que pasa es que lo que se quiere es tener una independencia de eso, por la lengua o por tal. Es decir, por ejemplo, cuando ocurre, digamos, todo esto, por ejemplo, los nestorianos. Los nestorianos, es decir, que no se habían enterado de la película, es decir, de lo que pasaba en la Siria romana. Entonces, cuando vienen otros, les cuentan, no, es que los malos son ellos. Y entonces, como eran perseguidos, es decir, en el año 486 más o menos, en ese concilio, en la capital, se declaran de que ellos no tienen nada que ver con el cristianismo romano, ¿vale? Es decir, ellos adoptan son nestorianos, como diciendo, no, es que estos son cristianos, pero somos distintos de ellos. Es decir, y luego pasará, por ejemplo, con Calcedonia, es decir, cuando se funda la iglesia jacobita, es decir, por Jacobo Arado, ¿qué es lo que se va a hacer? Nosotros no tenemos nada que ver con aquellos, y van a llamar, digamos, a aquellos que se mantienen fieles a la ortodoxia calcedonense, que son griegos y son sirios, pues los van a llevar despreciamente como melquitas, ¿no?, imperiales, es decir, del rey, ¿no? Entonces, a ver, hay un nexo de unión bastante grande. Lo que pasa es que con el correr del tiempo, pues se intenta hacer las diferencias, ¿vale? Que eso no es posible, ¿por qué? Porque en el siglo V, es decir, lo que se dieron cuenta es que toda la teología y toda esa filosofía era necesaria traducirla al siriaco. Entonces, según dices, digamos, que se ha premiado el tiempo, en autores de la llamada o denominada o pretendida Escuela de Antioquía, como Juan Crisóstomo, se ve una influencia de la Pesita. Sí. A ver, no puede haber una influencia de la Pesita porque solamente la leen los que hablan en siriaco. Lo que pasa es que tienen tradiciones comunes. Ahí está, es decir, son tradiciones comunes influidas sobre todo porque los griegos lo que tienen una cosa es que no van a aprender nada de algo que no está escrito. El único autor que para ellos les dice algo es San Efrén, pero los demás, que son muchos, no les importa ni les interesa. El único es San Efrén, porque es San Efrén, pero los demás, es decir, Rábula, Hidar de Mesa, todos estos que he nombrado, no quieren saber nada. ¿Pero por qué? Porque hablan en otro idioma. Y es más o menos porque los griegos tienen esa conciencia de ser pues como los ingleses. Es decir, si no me hablas en mi idioma, pues no te hago caso. Pero habría fuentes comunes. Sí, había fuentes comunes. Y más que nada porque la teoría, y eso también forma parte de la tesis mía, es decir, Antioquía evangelizó Edesa. Y por tanto, hay anexos comunes. Uno de esos, por ejemplo, el mismo canon del Nuevo Testamento, que solamente se mantiene en Edesa y en Antioquía, y en el resto no. ¿Y eso por qué es? Porque ha habido, es decir, una evangelización común y una raíz común. Asimismo se verá en exégesis. Sí. Habrá exégesis que demuestran en nexos.
Sí, por ejemplo, Teodoro de Mosuestia, es decir, que es el gran autor, digamos, para los siglos posteriores. Por ejemplo, en Nisibi, la escuela, que luego se lleva hasta el siglo IX, con Isondran de Mer, por ejemplo, es decir, se mantiene como que él es el gran autor. O sea, el gran, digamos, como si fuera Santo Tomás o si fuera San Agustín, en el siglo IX, él es en la escuela, digamos, nestoriana, y es un autor totalmente griego, antioqueno, como es Teodoro de Mosuestia. Y aparte del cuerpo de la Pesita, que es una versión, hay también documentación de exégesis bíblica. Sí, hay comentarios, por supuesto. Tenemos comentarios de San Efrén y luego tenemos de otros, hay muchos más. O sea, eso sería para contrastar con estos autores. Sí, eso. Lo que pasa es que son desconocidos porque hay un problema en el siriaco, es que no hay traducciones. No hay documentos. Hay documentos, hay un montón de documentos. O sea, el siriaco tiene mucha producción. Lo que pasa es que hay muy poca gente y no se traduce y lo que hay, pues, es lo que hay. Muy bien.